Bueno, hermanos, bienvenidos. Qué gusto que estemos ya reunidos y cabal ya son las 7:07. Así que, Emilio, qué gusto tenerte acá, de veras, y a su esposa Katy y a su hijita. No. Ah, es tu hermana. Ah, bueno. Qué alegre, bienvenida también a la hermana. ¿Cuál es su nombre? Elena. Ah, bienvenida, Elena. Qué gusto. Sí, así que está muy grande para que sea hijos de ustedes. Pero qué gusto que ya estén acá presentes. Calcula. Bienvenidas. También a nuestro amado pastor, que hoy sí nos acompaña, nuestro amado pastor, gracias a Dios. Hoy sí dirá. Sí, él siempre está, es raro que no esté. Así que qué gusto. A los amigos y hermanos que nos ven también por Facebook Live, bienvenidos a este estudio, nuestro último estudio del primer capítulo de Hebreos. Así que para los que nos han estado siguiendo, vamos a ver los últimos dos versículos del capítulo 1 de Hebreos, que son el 13 y el 14. Ricky, bienvenida. Buenas noches. Y para los que no han estado siguiendo los estudios, pues ahí están en Facebook Live si quisieran revisarlos con más detenimiento. Así que hoy vamos a terminar con el versículo 13 y 14 que también tienen bastantes enseñanzas para nosotros, así que les animo a que nos puedan acompañar en todo este estudio. Así que para iniciar vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a pedirle a Él que sea el que nos dirija y podamos aprender todos y llevar a la práctica su palabra. Así que por favor, oremos. Entonces, Señor, gracias te damos por el privilegio de estar acá, un grupo de hijos tuyos. Señor, gracias porque nos das la libertad, nos das ese gozo, Señor, de poder reunirnos. Gracias, Señor, porque vivimos en este país en el cual nadie nos persigue por buscarte y por servirte. Y te rogamos, Señor, que en vísperas de las elecciones para las autoridades de nuestro país, tú nos concedas, Señor, poder seguir viviendo sosegadamente, quietamente, en paz, sabiendo, Señor, que podemos buscarte y servirte. Por supuesto, Señor, también pedimos que llegue al ejercicio del poder alguien que tenga temor de ti y que también busque los mejores intereses para todos nosotros los que habitamos en este país, Señor. Gracias. En tus manos ponemos en nuestras vidas, nuestro país y en este momento nuestro estudio, Señor, que podamos aprender de tu palabra. Así que gracias, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio en el versículo 13 y 14. Venimos viendo, hermanos, que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Y ya vimos varias veces por qué podría haber alguna confusión, sobre todo dentro de los judíos. Los judíos tienen pasajes en el Antiguo Testamento que los hacen confundirse un poco, porque a alguien que en el Antiguo Testamento se le llama el ángel de Jehová, atribuyen características divinas, características que solo Dios tiene. Y ellos piensan que se trata de un ángel en el sentido general de un mensajero y fallan tristemente en darse cuenta que el ángel de Jehová pues es el Hijo de Dios preencarnado que toma la apariencia humana o la apariencia angelical para, para comunicar y revelarse a las personas de aquella época. Y hay otras razones, hermanos, que ustedes pueden ver en los estudios anteriores, pero por lo menos esa para mí es la que más me ha llamado la atención que yo encontré y lo he visto, lo he oído de incluso enseñanzas de rabinos. Eh, Había un rabino en Guatemala que tenía un programa en el Canal 5. A ver si alguno de ustedes se acuerda del Canal 5. Todavía anda por ahí el Canal 5. En ese canal él tenía un estudio bíblico y creo que también lo pasaba en Canal 27 o en el Canal 21, creo que también era un canal cristiano de antes.
Y él decía que los mayas no eran muy diferentes en su religión al cristianismo, porque aunque tenían varios dioses, realmente no es que fueran dioses en el sentido absoluto, sino eran como ángeles, pero dioses de menor categoría, pero dioses al fin de cuentas. Y dio a entender de que ellos así miraban a los ángeles como seres divinos hasta cierto punto. No, hermanos, aquí el escritor de Hebreos, hablándole principalmente a los judíos, les aclara, no, el Hijo de Dios es Dios, no se parece a los ángeles. Los ángeles son seres muy especiales y hoy vamos a ver algunas pequeñas diferencias de los ángeles con nosotros. Así que vamos a leer el versículo 13 y 14, dice, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación? Y aquí, hermanos, hay muchas enseñanzas en estos dos versículos que son muy interesantes. La primera, vean ustedes que el escritor de Hebreos está hablando que Dios nunca le ha dicho, en otras palabras, nunca le ha dicho a otro ángel lo que va a decir de su Hijo, de su Hijo Jesucristo, del Verbo eterno. En otras, porque es una pregunta que tiene respuesta implícita. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hermanos, ahí en primer lugar tenemos que entender de que a ningún ángel Dios le ha dicho tal cosa, a ningún ángel. Hay una religión en nuestro tiempo, que es una religión ariana, que creen que el Hijo de Dios pues es una criatura. Y ellos piensan de que pues Jesús efectivamente era el arcángel Miguel y que Dios lo encarnó en Jesús de Nazaret y que después volvió él a tomar la apariencia del arcángel Miguel. No, hermanos, el Hijo de Dios dice que no es un ángel y Dios a ningún ángel le ha dicho esto, solo a su propio Hijo. Y lo que Dios le dice es una cita del Salmo 110, 1. Y les pido que por favor lo busquen conmigo. Salmo 110. Salmo 110, versículo 1, dice así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ya se dieron ustedes cuenta, hermanos, que lo que dice este versículo de este salmo, hermanos, es muy impresionante. Porque aquí David está hablando, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor, o sea que Jehová y el Señor de David son diferentes. Sin embargo, Dios le llama mi Señor. Y esto, hermanos, crea una gran disputa que está hasta el día de hoy por la identidad de quién es este Señor. Porque en el hebreo, pues ahí Jehová, que lo tradujeron para nosotros como Jehová, realmente podríamos nosotros decir Yahweh. Yahweh dijo a mí, Adonai. Sin embargo, aquí vienen las interpretaciones en las que hay. Primero tenemos que saber, hermanos, que este salmo es el salmo más mesiánico que hay. Así como el primer capítulo de Hebreos es el capítulo más interesante de cristología de toda la Biblia. Pero el salmo
más mesiánico, que más nos habla de la identidad del Mesías, es el Salmo 110 y posiblemente este versículo, el 1. Se cita este salmo por lo menos 15 veces directamente y unas 23 haciendo alusión a él en el Nuevo Testamento, este Salmo 110. Y la primera vez que se cita, hermanos, es el mismo Señor Jesucristo. Bueno, no la primera vez, pero la que me viene a la mente por primera vez es la que el mismo Señor Jesucristo les dice a los judíos como reto. Y quiero que lo vean conmigo allá en Mateo 22, 42. Mateo 22, 42. Quiero que lo vean conmigo, dice Mateo 22, 42. Veamos desde el 41 para ver el contexto. Estando reunidos los fariseos, les preguntó Jesús, diciendo, ¿qué opináis del Cristo? ¿De quién es hijo? Vean que aquí es Jesús el que está desencadenando estas preguntas y se las está haciendo a los fariseos, a los teólogos especialistas en la Biblia de aquel tiempo. ¿De quién es hijo el Mesías? Y ellos respondieron inmediatamente, ¿de quién? De David, de David. Y vean cómo el Señor va a citar el Salmo 110:1, diciendo, Él les dijo, pues como David en las Escrituras le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y nadie le podía responder palabra, y nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Y vean cómo el Señor Jesús utilizó tajantemente ese versículo para decir, ese Señor que está ahí es el Mesías. Y resulta que el Mesías soy yo. Entonces, dense cuenta, hermanos, cómo el Señor Jesús da la identidad en el versículo 1 del Salmo 110. Y los judíos no le pudieron responder porque para ellos era un misterio. Dice, ahora, yo sé que sobre todo a mi distinguida esposa le encanta preguntar, ¿pero qué dicen los judíos de eso hoy? ¿Qué dicen los judíos de eso hoy? Bueno, investigué qué dicen los judíos de eso hoy, para decir, porque ese salmo sí está ahí, y los judíos tienen que darle respuesta a sus seguidores, ¿verdad? Bueno, los cristianos dicen que ese es Jesús. Bueno, ellos no se ponen de acuerdo, hermanos, qué dice ahí ese. Pero investigué al menos en tres fuentes diferentes. Un grupo de judíos creyentes que son practicantes del judaísmo creen que el salmo está mal puesto en las traducciones nuestras. Lastimosamente ahí tendrían que incluir muchas de las de ellos mismos. Ustedes han visto que en el Salmo 110 el encabezado dice el sacerdocio del Mesías y abajo dice Salmo de David. ¿Así dice ahí en sus Biblias? Bueno, esos títulos que están ahí sí son puestos por inspiración, no son títulos que pusieron los copistas tardíos para darnos guías. No, esto sí está ahí. Sin embargo, hermanos, en algunas traducciones hebreas no dice Salmo de David, dice Salmo para David. Salmo para David. Y ustedes dicen, ¿y eso qué diferencia tiene? Pues cambia todo. Porque entonces no es David el que está hablando, sino es de David que se está hablando. Y si se está hablando de David cuando dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, entonces ese mi Señor es David. ¿Lo entienden? ¿Verdad? O sea, esa es la explicación más popular dentro de los sacerdotes, dentro de los rabinos judíos en la época. Sin embargo, hermanos, hay otros judíos que creen que
sí es David, pero él está hablando de otro Señor, o sea, posiblemente del futuro Mesías venidero, pero que David le habla muy respetuosamente de Señor, porque para ellos la traducción está mal también porque la agarraron de la versión de los 70. La versión de los 70 es la Biblia griega, que fue la que el mismo Señor Jesús utilizó y en el tiempo de Jesús era la que se utilizaba porque fue la que se rescató como parte del Antiguo Testamento. Ahí ellos creen que la palabra Señor, Jehová dijo a mi Señor ahí, no es la palabra Adonai, sino es la palabra Adoni. Adón quiere decir Señor, pero Adoni quiere decir mi Señor. Y esa palabra sí la utilizan los hebreos para decírselo a un señor, un don Fernando, un don Emilio, un don Noé, ¿verdad? Un don Ricardo, no, todavía no don, pero un don Dionisio, que nosotros lo usamos con mucho respeto, pero que es un señor terrenal igual que nosotros. Los judíos también le llaman así don. Ahora, lastimosamente para los mismos judíos, hermanos, ellos se tropiezan, porque aquí cuando, cuando el Señor está hablando primero las traducciones más antiguas de las cuales tenemos registro, sí dice Adonai, sí se refiere al término que se utiliza para decirle a Dios Señor. Y los judíos lo saben. Aparte que tienen ellos esta dificultad, porque le está diciendo Jehová a este Señor, siéntate a mi diestra. Hermanos, los judíos saben que no se puede sentar al lado de Jehová en el sentido de trono, porque para ellos ni el mismo Mesías está al nivel de estar a la par de Dios como coigual, algo que está diciendo este salmo. Este Mesías es coigual con el Padre en su trono. Y sin embargo, hermanos, los judíos lastimosamente fallan. Fallan, hermanos, al no reconocer la identidad de este Señor, este Adonai. ¿Y cómo podemos estar seguros? Bueno, en primer lugar, porque el mismo Señor Jesucristo lo interpreta de esa manera. Jesús lo interpreta como un Señor superior a un ungido como David. ¿Cómo es que David le dice Señor entonces? Y los judíos de aquella época no le pudieron decir, sí, pero es que está citando la versión tal o la versión tal otra, o los judíos de aquella época se tuvieron que quedar callados, porque estas ideas, hermanos, son mucho más tardías que los judíos y los rabinos de nuestra época han tenido que tratar de ajustar para que no se descubra la identidad del verdadero Mesías. Y por eso, hermanos, tanto Jesús como el escritor de Hebreos les están rogando a los hebreos, por eso esta carta va dirigida a los hebreos. Miren, la identidad de allá que ustedes tal vez tienen duda, es es Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios, no tengan dudas. Por eso hasta David le dijo el Señor, a mi Señor, porque es nuestro Señor en el sentido como lo es nuestro Dios. No tengan pena ni dudas. Esa es la verdadera identidad. Por eso, bien hicieron en llamarle a esta carta, la carta a los hebreos, porque ellos son los primeros en que se verían beneficiados al entender esto que les podía generar un poco de dudas.
Si somos honestos, hermanos, los mismos judíos tendrían derecho a tener esas dudas. ¿Quién es? Pero Jehová dijo que ese era solo uno. ¿Por qué? Así dice Deuteronomio 6, en la oración que los judíos oran todos los días, volteados hacia Israel si están fuera de Israel, volteados hacia Jerusalén si están dentro de Israel, volteados hacia el templo si están en Jerusalén y dándole directamente al muro los lamentos si están cerca del templo. Y la oración es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, el Señor uno es. Y esa es la oración de ellos todos los días. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor es uno, uno solo. Y ellos lo encuentran raro, me imagino, porque ellos dicen nuestros dioses es uno, por la pluralidad de la palabra Elohim. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver claramente cómo el escritor de Hebreos lo que está haciendo es mostrándole a los judíos, en primer lugar, la identidad. Eso que ustedes dudan es es nuestro Dios Jesucristo. Así que los judíos quieren decir que este no es un salmo de David, sino un salmo para David. Pero dentro de ellos mismos hay unos que tienen que reconocer, porque los manuscritos más antiguos dicen Salmo de David, o sea, David es el que lo está cantando, él lo compuso, él lo dijo y sin duda guiado por el Espíritu Santo. Y muy bien, por favor veamos, bueno, ya lo vimos en Mateo 22, 42 al 46, en donde Jesús aclara, hermanos, él lo aclara. Y si quieren, veámoslo rapidito otra vez en el Salmo 22, 42. ¿Qué opináis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y dijeron de David. 43, él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Primera corrección a los judíos que creen que allá es un salmo para David. No, es David hablando. Y es David el que le dice, en el Espíritu. Y Cristo está diciendo esto no es porque David sea muy listo, es porque el Espíritu de Dios está usando a David para decirlo. ¿Y qué le dice? Le llama Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el Salmo y el pasaje de Hebreos se va a cumplir, hermanos. Eso de que los enemigos van a estar puestos por estrado de los pies del Señor es una profecía que se va a cumplir. La podemos leer, hermanos, en 1 Corintios 15. Por favor, veamos en 1 Corintios 15, veamos el versículo 24 al 28. Dice, después el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será suprimido es la muerte, porque todas las cosas las sometió debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sometidas a Él, claramente se exceptúa aquel que sometió a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá al que le sometió todo a Él, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y hermanos, es que hasta en el último momento Jesús nos dará el ejemplo de que todo lo que nosotros logramos debe ser dedicado a Dios. Todo lo que usted logre, hermano, debe ser dedicado a Dios. Mire que Dios mismo va a someter a los enemigos de Cristo a sus pies para que Él reine y domine sobre todos. Y ya haciendo eso, Jesús va a decir, el reino es tuyo y se lo dará al Padre.
porque hasta en ese momento, hermanos, el Hijo de Dios va a dar testimonio de cómo debemos ser todos. ¿Usted logra algo, hermano? Algo pequeño o grande. Tal vez es pequeño para algunos, tal vez es muy grande para usted. ¿Qué ha logrado usted, hermano? ¿Ha logrado someter un reino? ¿Ha logrado dominar algo? Por ejemplo, ¿usted ha logrado una profesión? ¿Usted ha logrado alcanzar las metas en algún emprendimiento, en alguna empresa? ¿Logró alcanzar un trabajo que usted deseaba tener? ¿Logró casarse con la mujer que usted quería? ¿Logró casarse con el hombre que usted quería? ¿Logró tener hijitos como usted quería? Todos estos logros, hermanos, usted debe entregárselos a Dios y decir, tuyo es todo lo que tengo porque tú me lo has dado. ¿Sí? Yo tengo duda si ellos creen que fue para David el Salmo, ¿verdad? Entonces, ¿quién supuestamente lo escribió? Otro de los compositores de los salmos. Pudo haber sido Coré, pudo haber sido Etam. Alguien más lo escribió y es un salmo Asaf. Hay muchos escritores de los salmos. Y tengo otra duda, si suponete que el que lo haya escrito, ellos eran judíos, o sea, si era alguien que pensaba que Dios solo es uno, o sea, una sola persona. ¿Qué veían ellos ahí cuando decían de mi Señor a mi Señor, o cuando dijo el Señor a mi Señor? ¿Qué veían ahí? ¿Que habían dos? Que es un título de muy alto honor porque ahí ellos no traducen a Adonai sino Adon o Adoni, que es un señor de alto honor pero que no es Dios. Pues es que hay algunas traducciones que ahora ellos le han puesto como Adoni, sí, Adoni. Pero hay unas muy antiguas también que dice Adonai. Es igual que, por ejemplo, aquí en los salmos de las cosas, porque por ejemplo en Juan, creo que sí decía un plural, ¿verdad? Entonces lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando los salmos sí lo creen. Sí. Entonces ahí que decía cuando ven algo así que dice Adonai. Pues no tenía explicación y lo podemos ver como Jesús ahí, sabiendo eso, les preguntó esa pregunta exactamente. Y los judíos no pudieron responder. Porque dice Adonai, exactamente. O sea, para los judíos sí era realmente conflictivo. Pero los judíos que son honestos en su acercamiento a la palabra, no han tratado de cambiarla solo para favorecerlo, como hacen los grupos arianos hoy, que todos los pasajes en donde Jesús tiene atributos de Dios y dice claramente que es Dios, los quitan o los modifican. Por eso en Juan 1:1, ellos dicen de que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, que cambia todo el sentido a decir que la palabra era Dios o el verbo era Dios, que han manipulado las escrituras para ajustarlos a su doctrina. Los judíos más honestos tenían que reconocer, decir, no sabemos aquí qué se refiere. ¿Será de que Dios lo considera tan alto que por eso le reveló a David que el Mesías iba a ser realmente alguien muy, muy parecido a Dios? Iba a ser tan grande que nosotros le íbamos a dar casi que uno de los títulos de Dios. Y los judíos no tenían tanta pena en eso, en ese sentido, porque lo han visto en otras cosas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, al ángel de Jehová. Lo han visto cómo incluso ha recibido adoración, ha recibido que se le diga a Dios, cosa que ya vimos nosotros en Apocalipsis 19, que hay varios ejemplos, pero ese que me tengo en la mente, cómo un ángel se enfurece, se molesta, se siente mal, no permite que alguien se postre a adorarle o le diga algo que corresponde solo a Dios. Los ángeles dicen, no, yo soy consiervo tuyo. Entonces,
¿Qué exactamente decían los judíos de la época? Pues no hay ni revelación, y los judíos que la tengan hoy se debaten en esto. No es un salmo de David, es un salmo para David. Y no es eso, es que la palabra ahí no es Adonai, es la palabra Adoni. Y los más honestos que están dicen, no entendemos claramente por qué así lo dijo David, pero ellos están claros que Jehová uno es, entonces no podía referirse a Dios. Entonces, lo que es muy interesante es cómo Jesús lo destapa para que nos quede a nosotros constancia, cómo lo han visto los judíos realmente, porque los judíos quedaron callados, no pudieron responderle. ¿De quién es hijo el Cristo? De David. ¿Por qué David le llama Señor? Entendieron que es cierto y saben que es el Mesías. Y David le llama Señor. Y el Señor le dicen hijo de David porque iba a venir de David, y es su antepasado más importante. Es su antepasado más importante, es el que empezó la dinastía. El que empezó la dinastía fue David. Muy bien, hermanos. Ahora, solo quiero terminar diciéndoles de que siéntate a mi diestra, hermanos. La diestra es el lugar de más alto honor en la corte de un rey. Pero aquí se lleva a un punto extremo, porque no es a la diestra como en una mesa que aquí está el rey y el otro se sienta aquí más o menos de ladito a mi derecha, pero siempre yo estoy más alto. Aquí la palabra siéntate a mi diestra es alguien que está sentado en un trono que está exactamente al mismo nivel que el trono en el que está sentado Dios. Los judíos lo entendían, hermanos, porque en la antigüedad los reinos paganos, cuando un rey ascendía a ser rey, lo ponían a la par de sus dioses y le traían a sus dioses para que él se sentara entre los dioses, así como ellos creían que él iba a ser un nuevo dios ahora, las tribus paganas de aquella época. Esas tribus que los hebreos se encampanaban y a veces los copiaban, ¿verdad? Porque se impresionaban de sus cosas, teniendo ellos la verdad. Y ponga a tus enemigos sobre estrado de tus pies, hermanos. En la antigüedad esto lo hacían literalmente con el enemigo derrotado. Muchas veces trataban de rescatar al rey del grupo conquistado y lo llevaban y lo arrodillaban para que el otro rey se sentara y pusiera sus pies sobre la espalda del rey conquistado, para que todos los pueblos y los súbditos puedan ver, nuestros reyes es donde se para el rey que nos conquistó, y ellos se sientan, ya no tenemos de otra, ya esto acabó. Nosotros fuimos conquistados, ya fuimos derrotados. O sea, estas son figuras de cosas que realmente se hacían. Realmente se hacían. Posiblemente las hizo David. Cuando conquistó algunas de las ciudades, él entraba, lo quitaban al rey de ahí, lo sometían, él se sentaba en el trono de ese reino conquistado, y al rey lo arrastraban hasta ponerlo abajo para que David se parara sobre él, diciendo, dominamos, son nuestros súbditos. En ese sentido, hermanos, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? A ninguno. Solo a Jesús, al Señor de David, que es nuestro Señor, también le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí hay un detalle, hermanos, que también es bien importante y es impresionante cuando lo vi. Hermanos, vean cómo los enemigos de Cristo son enemigos que Dios va a derrotar. Los enemigos de Cristo. Por eso dice, hasta que ponga a tus enemigos. Dios Padre no dice hasta que ponga a mis enemigos. Porque hay mucha gente que quiere servir al Dios de Israel como mismo Israel hoy, pero no reciben al Mesías. Son enemigos del Mesías. Son enemigos del Señor Jesucristo. ¿Podrán ellos querer tener el favor del Padre? ¿Podrán ellos tener el favor de Dios? Pero para Dios son enemigos que Él va a derrotar y los va a someter bajo la autoridad de su Hijo.
Hermanos, es que nos es lógico, ¿verdad o no? ¿Cómo se siente usted con alguien que desprecia a su hijo o a su hija? Miren, hermanos, yo oía a mi mamá decir eso, pero yo no lo entendía. Y como hay aquí uno que otro solterito todavía, les digo, o que no tienen hijitos, no lo van a entender aunque se los diga. Pero mi mamá me decía, es que mira, me dice, que te hagan un desprecio a ti o que no te quieran a ti, es peor que me rechazaran a mí misma. Es que a uno de papá le pueden decir, mire, usted no venga, por favor, no voy. Pero díganle a usted, a su hijo, no lo quiero. Mire, usted ya no le interesó, y es más, esa persona usted ya la puso una X entre el listado de gente que usted no quiere estar cerca. Es que mejor que le hagan a uno el desprecio, hermanos. Mejor que me traten mal a mí, mejor que se burlen de mí, pero no de mis hijos. Si nosotros siendo humanos, hermanos, somos así, imagínense cómo es con nuestro Dios. Así que todos aquellos grupos que quieran pensar, no, nosotros no creemos en Jesús así como dice la Biblia. No, pero Jesús es un buen hombre, pero no es Dios, nosotros amamos a Dios. ¿Cómo nos va a despreciar Dios? Sí, Dios dice, enemigos de mis hijos son mis enemigos y los voy a someter a la autoridad de mi hijo. Miren, hermanos, así es. Y ustedes lo saben si son papás. Y si todavía no son papás, dicen, sí, espérense a tener una bolita de carne en sus brazos así que le digan papá o mamá y ustedes van a entender. Ahí van a entender. Ahí, antes, usted tiene una idea vaga, pero lo va a entender hasta que tenga su bebé. Ahí, cuando uno tiene un bebé con fiebre y está enfermito, uno de papá dice, ay, ojalá yo tuviera eso y no mi hijo. Así dice uno, de verdad. Y es cierto, ni siquiera es una idea así del diente al labio. No, es cierta. Para Dios esto es al extremo de que si alguien no recibe a su hijo, es su enemigo y Dios lo va a derrotar. Y saben una cosa, hermanos, este pasaje también nos dice indirectamente que va a llegar un momento en el que todos se van a arrodillar ante el Hijo de Dios, quieran o no. La diferencia es que nosotros lo vamos a hacer amorosa y voluntariamente, mientras que mucha gente Dios los va a agarrar y los va a someter y dicen, te postras ante mi hijo, y lo van a tener que hacer. Va a ser muy diferente. Así que tomen en cuenta ese detalle con respecto a quienes son enemigos de Dios, los que son enemigos de su hijo, los que no aman a su hijo, a los que no creen en su hijo, esos son enemigos de Dios. Versículo 14, y ya vamos a ir terminando, hermanos. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación? Bueno, ministros de Dios. La palabra ministros, hermanos, es un griego, el griego leitogos, que significa los que ofician los servicios del culto divino, los que hacen el servicio en las cosas más importantes. O sea, no es un siervo común y corriente tampoco. Aquí estos ministros no son siervos, como dice Pablo, yo soy un dulos, yo soy un esclavo. No, estos son ministros, son los que ofician en los servicios del culto divino. Pero son servidores, no son señores. No son señores, son servidores, tenemos que tener claro. Y también, hermanos, son adoradores, como ya vimos, no son objeto de adoración. O sea, son servidores, no son gente a la que servimos, sino ellos son servidores. Y son adoradores, no son adorables. Adorable es solo Dios. Hermanos, les insisto, cuidado con las palabras. Usted ama mucho a su esposa, pero no le diga te adoro. Es muy romántica la palabra, pero esa palabra se dedica solo a Dios. Adoro.
Si a usted se lo dice su esposa de cariño o usted lo oye de su esposa o de su esposo, dígale, mi amor, gracias por amarme, pero adoremos a Dios, ¿ok? Adoremos a Dios. A mí amame con todas tus fuerzas y yo te voy a amar a ti también, pero no adorar. Adorar es una palabra que debemos respetar los cristianos solo a nuestro Dios. Yo sé, hermanos, que alguno la usó, yo tal vez la he usado alguna vez, porque no es la intención de pensar que yo creo que mi esposa es como un Dios, ¿verdad? Pero tengamos cuidado con las palabras. A nuestra esposa la amemos, pero no la adoremos. Y dice, ¿pero qué son estos ministros, hermanos? Dice que son enviados al servicio. Y ahí sí la palabra servicio es el griego diaconián. A ustedes les suena la palabra diaconián, diácono. Son los que sirven en el culto a Dios, ¿verdad? Son los que tienen ese privilegio de servir en la iglesia y hasta barren en la iglesia. Es que barrer en la iglesia es un privilegio, porque es un lugar que hemos dedicado, no porque sea santo el lugar o tenga alguna cosa mística, no, pero es el lugar que hemos dedicado para ir a aprender de Dios, en donde le cantamos al Señor, así que mantenerlo limpio es un privilegio. No se siente usted mal si le toca agarrar la escoba un día y trapear algo, hágalo con gusto. Seamos buenos diáconos, pero los ángeles son ministros diaconian, enviados como sirvientes en el sentido de un diácono. Y dice que sirven a los salvos, sirven a los salvos. Así dice ahí la palabra, enviados a los que van a heredar la salvación. Ahora, los ángeles, hermanos, sí son superiores a los humanos en naturaleza. Los ángeles son superiores a nosotros en naturaleza. Perdone, hermanos, si dice la Biblia, no se siente usted mal. Les leo uno de los salmos, el Salmo 8, versículo 4 y 5, solo para que no vayan a quedarse ustedes con el sabor a boca de que yo me lo jalé de algún lado. Salmo 8, versículo 4 y 5 dice, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que cuides de él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Le has hecho un poco inferior a los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Estamos, la Biblia reconoce, hermanos, de que los ángeles son un poco superiores a nosotros, como nosotros somos un poco inferiores, ¿verdad? Pero en naturaleza, hermanos, en naturaleza, pero son inferiores en gracia, hermanos. Son inferiores en gracia. ¿A qué me refiero? Por favor, veamos en Efesios capítulo 3 y versículo 10. Efesios 3:10 dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es que esta gracia, hermanos, podríamos parafrasearlo diciendo, es que el Señor Jesucristo, hermanos, no murió por ángeles, murió por nosotros, hermanos. En ese sentido, hermanos, en gracia, somos superiores nosotros a los ángeles, porque Cristo no murió por los ángeles, murió por nosotros. Y en este ámbito, hermanos, de la gracia, es en la que ellos son nuestros servidores, como dice aquí en Hebreos 1:14. Pero veámoslo también en el Salmo 91. Y este Salmo 91, hermanos, es el que cita al Señor Jesús cuando Satanás lo tienta. Salmo 91, 11 y 12 dice así, pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así que en este ámbito de la gracia es que los ángeles son nuestros servidores. Dios los envía a que nos cuide, a que nos guarde y muchas veces de tropezar. Y aquí lo podemos ver muy literalmente, pero realmente en los términos espirituales de la gracia.
Muchas veces los ángeles están ahí guardándonos de que no tropecemos en el pecado. Por eso no se sorprenda usted ni se enoje cuando sus planes no salen por alguna razón. Tal vez es un ángel haciendo que usted tropiece físicamente para que no tropiece espiritualmente. ¿Cómo así? Puede que usted va camino al precipicio, pero usted se tropieza con una piedra y cayó en tierra, pero no cayó al precipicio. Siempre le digo yo a mi esposa y se los digo a ustedes, hermanos, cuando ustedes tengan un plan, un buen plan, y vamos a hacer esto, y no les sale, y usted dice, pero todo estaba planeado, el dinero y todo, y no salió la compra de X cosa, no salió el negocio tal, ya no me vendieron el terreno, ya no pude comprar el terreno, me quitaron tal cosa. Hermano, doble sus rodillas y diga gracias Dios, porque tú sabes mejor que yo. Yo no sé de qué me libraste, pero me libraste de algo. Y usted esté seguro y tranquilo. No se enoje, ay, no me salió. Ay, y Dios, ¿por qué no me bendice? Y de repente Dios lo está bendiciendo de evitarle un mal mayor. Hermanos, Dios lo sabe todo. No nos pasa con nuestros hijitos cuando están empezando a caminar. Y usted que va, iba caminando, y él va riéndose, como es chiquito todavía, y ya va cerca del pollo donde está el fuego, y usted corre y lo jala, y le da el jalón, y el güey hasta llora, ¿por qué me agarraron? Él no entiende, todavía no sabe que si él iba ahí y pone la mano, se iba a quemar. Él no lo entiende, él solo ve a su mamá y llora, ¿por qué me quitó si yo aquí me estoy divirtiendo? Nosotros a veces somos puros chiquitos, ¿verdad? Vamos ahí a donde creemos que es lo mejor y resulta que no. Pues doble sus rodillas, gracias Dios. ¿De qué me libraste? Y a veces estas cosas Dios usa ángeles para hacerlo, para distraernos de algo, para que le caigamos mal a ese con el que íbamos a hacer el trato. Y parece, hermanos, de que ahí tropezamos, pero realmente están evitando que tropecemos espiritualmente. Con esto no digo que no nos esforcemos en hacer un buen plan, que no nos esforcemos en hacer un buen proyecto. Yo digo, esforcémonos, hermanos, en hacer una buena compra, un buen negocio, estudie duro, haga lo que le toca, hermano. Y si haciendo todo, usted dice, pues, qué raro que esto no salió, ya no se asombre, doble sus rodillas. Ay, gracias, Señor. No entiendo, pero tú me libraste de algo. Acuérdense que dice, lo vamos a ver aquí en los Hebreos también, cuando estudiamos la fe, que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y algunos piensan que eso es que yo no veo mi casa todavía, pero por fe digo que ahí va a estar mi casa. Eso no es fe. Fe es la convicción en lo que no veo. Lo que yo no veo es el futuro. Y lo que Dios escoja para mí, eso es lo que yo quiero. Porque de nada me sirve reclamar con fe que Dios me dé algo y ese algo va a servir para que yo me aparte de Dios. Dios utiliza, hermanos, a estas criaturas tan especiales, estos ministros que ejercen su diaconía, su servicio de diáconos en favor nuestro y muchas veces de estas maneras. Así que los ángeles, hermanos, son superiores en naturaleza, pero son inferiores en gracia. Son nuestros siervos en el sentido de la gracia. Y hermanos, nosotros dice que vamos a ser herederos de esta salvación. En otras palabras, el escritor está diciendo los que están a punto de heredar la salvación. Ahora, aquí la palabra heredar, hermanos, no significa adquirir el derecho. Les voy a decir la diferencia. La palabra heredad significa tomar posesión de lo que ya es mío por derecho. Tenemos que entender esa diferencia, porque algunos dicen, los que van a heredar la gracia, todavía falta ver quién hereda y quién no. No. Momento. Por ejemplo, mi señor padre me heredó algo y me dice, mi hijo, esto va a ser tuyo. ¿En qué momento va a ser mío? ¿Ahorita? No, cuando ellos ya no estén. Pero yo ya soy el heredero.
Pero llega el momento en el que finalmente se consuma la herencia y yo tomo posesión de lo que ya es mío. En ese sentido está esta palabra aquí, hermanos. No tengan duda de que va a haber un momento en el que Dios va a decir, bueno, miremos, pues, ¿será que Jenny vas a heredar o no? No, hermanos, la herencia ya está a nuestro nombre. Usted ya es, por derecho, heredero de la vida eterna. Pero todavía no se ha consumado, porque usted sigue aquí, y yo también. Va a llegar un momento en el que usted va a tomar posesión de esa herencia. Así que no se refiere a adquirir el derecho, se adquiere el derecho cuando uno se convierte en hijo de Dios. Al creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahí adquirimos el derecho. Ahí ya somos hijos y ya tengo el derecho. Pero vamos a tomar posesión cuando ya adquiramos, hermanos, el estatus de estar con Dios para siempre. Tengamos estas cosas presentes, porque a veces esas palabritas nos pueden confundir, como una que vamos a ver en nuestro próximo estudio, que la cual, no sé, sí, creo que sí vamos a llegar. Vamos a entender uno de los pasajes que a algunas personas les hace dudar si la salvación es algo que realmente tengo o todavía tengo que tener cuidado, de repente no. Vamos a ver eso, porque el siguiente pasaje es objeto de alguna mala interpretación. Así que, coherederos conmigo, somos coherederos. Hermanos, gócense de estas cosas. Imagínense, hermanos, Dios tiene ángeles, tal vez acá, pero no nos volteemos a ver dónde está para agradecerle y rendirle cierto tributo. Usted dirija sus oraciones a Dios y a gracias, Dios, porque pones hasta estos seres especiales, que son nuestros consiervos, a nuestro cuidado, y tú les encargas cosas que ni entendemos. Gracias, Dios, porque sin duda están acá. Sin duda tú los utilizas en cuidarnos de muchas cosas que ni entendemos. Y hermanos, la próxima vez que no les salga su proyecto, no olvide esto. No se desanime, gócese. Sí, por supuesto, hermanos, que sea esa la causa, porque si usted está estudiando y perdió el examen porque fue a Aragán y no estudió, no voltee usted su cara y diga, ay, gracias Dios, sin duda perdí porque son tus planes, Padre Eterno. No, hermanos, no le demos nuestras malas acciones, no se las endosemos al Señor. Si entendemos eso, ¿verdad? Me refiero a, hemos hecho todo lo que nos toca, tenemos los planes hechos, está trabajado, yo hice mi tarea y Dios dijo, no, ahí doble usted sus rodillas. Gracias Dios, ese no para mí fue un sí de que me amas, un sí de que me cuidas, un sí de que estoy en tus manos. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Voy a dar los saludos a los que nos dieron el gusto de acompañarnos por las redes sociales, en lo que mi esposa y hermano Noé me apoyan ahí con la refa. Para los que quieran y se les antoje la refa, los invitamos. No vengan por la refa, hermanos que me ven, no vengan por la refa. Vengan acá para que va a ser un gusto verles y compartir con ustedes en persona si el Señor lo permite. Pero mientras tanto, yo le quiero agradecer a Brisa Chávez, fuertes saludos también a hermano Sergio Gudiel también, a Mayrita Matías también, fuertes abrazos, gracias hermana Mayrita, Señor le bendiga también, a Brendi Hidalgo, Dios te bendiga hermana Brendi, muchas gracias por estar sintonizando, también a hermano Alan McDougall, Dios te bendiga hermano Alan, gracias también porque es de mucho ánimo verles sintonizando hasta allá en Canadá. También a Esteban Sebastián, por favor, dale un fuerte abrazo a tu esposa y a tus nenes, a todos nos hacen falta, y Juan Pablito ahí también extraña mucho a tus hijitos, que el Señor les bendiga. Por favor, un abrazo a tu papá, espero que haya llegado con bien de su viaje, tu papá Esteban, ¿oíste? También saludos a Juan Antonio Herrera, escuchando aquí cerquita, fuertes abrazos, primo.
estaba aquí tu representante, así que no tengas pena, nos sentimos acompañados por ustedes. También por hermana Noemí Hernández, fuertes abrazos. También a Donovan Maldonado, muchas gracias Donovan, abrazos para ti. También hermano Máximo Matón, Dios te bendiga Máximo, saludos a Nicole y a tu esposa. También a Edu Aguirre, Dios te bendiga Edu. Ya no te he visto, pero me imagino que andas por ahí trabajando, que Dios te bendiga. Saludos a tus hijitas, son nenas si no recuerdo mal. También a Jiménez Aguilar, me encantan sus fotos con sus Rottweilers, son de mis perros favoritos también. Un gusto, don Armando. También a Antonio Chel, Dios te bendiga Antonio, un gusto saludarte. A hermano Daniel Ceballos, te extrañamos Dani, pero qué gusto verte conectado. Fuertes abrazos para ti. También a Helen Mari Ishkaya. Dios te bendiga Mari Ishkaya, saludos a tu papá por favor y a tu hermanito. También que el Señor lo siga usando en el ministerio allá en San Pablo La Laguna. También Daniel Ceballos, fuertes abrazos para Jacinta Marcos, a Noemí Raimundo, también fuertes abrazos, Mimi, también a Brisa, ya la saludamos, a Anaí de la Cruz, Dios les bendiga, mi señor padre, también fuertes abrazos, papá, a mi tía Mercedes Herrera y mi tía Sarita Herrera, fuertes abrazos también, a tía Norma, y a mi distinguida madre Loli Ruth Herrera, gracias porque me animan mucho verles ahí conectados. Gracias también por sus saludos. Así que espero que podamos vernos, aunque sea virtualmente, el próximo martes a las 7 y piquito. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.